Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, familia. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Aquí estamos porque el debate de la mañana estuvo tan interesante que llegamos a un acuerdo y vinimos a reunirnos nuevamente en el horario de la noche. La charla que teníamos programada de la coronel Nielsen queda oficialmente para mañana por la noche y ella nos contestará preguntas y nos ampliará su exposición pasado mañana en la mañana. Sino que nos entramos con la exposición de Fernando de la noche de anoche sobre las personas que trabajaron en el equipo con Pablo, entre otras cosas no sabemos por qué se llama Pablo, porque Jesús, la autoridad, le dijo Saulo, Saulo, Saulo. No sabemos más, hasta ahí sabemos. Si él llegó a tener una revelación sobre su cambio de nombre, nunca lo escribió. Y bueno, son cosas que quedan así. Lucas sí dice Saulo, que es Pablo, pero no nos dice de dónde viene esa historia. Sin embargo, nos relató 3 veces, de maneras diferentes, la conversión de Saulo. Bueno, en todo caso, aquí hablando de todo como los locos, Saulo o Pablo tiene ese equipo de colaboradores y nuestro querido Fernando hace una vehemente defensa, podremos decir, aunque no había ataque, pero para llamarlo de alguna manera, o apología de la ecuanimidad, del equilibrio paulino en sus equipos teniendo varones y mujeres. Entonces se inició un debate interesante esta mañana, que estábamos el hermano Eric con un deficiente internet, pero bueno, Santiago, Luis, Eduardo y este servidor introducimos un tema y bueno, está tan candente la cosa que vale la pena que le dedicáramos unos minutos más, porque es pensando en ti, iglesia, como mujer, y en ti, alma, que me estás escuchando y que nosotros tenemos. O sea, la omnipresencia femenina es para todos. No es decir, ay, pero otra vez hablar de la mujer, yo me llamo Pedro y tengo bigotes y soy santanderiano. No importa, también es para ti. Tú también tienes un alma y también viniste al mundo
por medio de una mujer. Entonces, no importa qué tan acendrado esté tu machismo, te puede aportar. Claro, la última palabra no la tiene el hermano Luis, ni el hermano Eduardo, ni el hermano Santiago, y mucho menos este servidor que nunca ha pretendido tenerla. Yo agito las aguas, presento las escrituras, planteo mi posición y te invito a que tomes una, y cualquiera que sea la que tú tomes, seguimos de amigos igual. No soy más amigo si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo. No, ni más ni menos. Tengo amigos en acuerdos y amigos en desacuerdos. Tengo amigos altos y bajitos, tengo amigos gordos y flacos, negros y blancos, no importa. El amigo es el amigo. Y entonces, tengo personas no tan amigas que están de acuerdo conmigo. Entonces, eso no es el punto. Muy bien, entonces aquí estamos, compañeros del panel, a su mínima expresión de 3. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues, sin más, en el orden acostumbrado, Santiago, Luis y Eduardo tienen la palabra. Adelante. Gracias, sí, señor. Si llego a saltarme alguno, por favor, me interrumpe. Tiene la autorización de decir, discúlpeme, me están saltando el orden, y puede interrumpir en el momento en que sea. Adelante, Santiago. Sí, señor. De nuevo. Bueno, sí, es clarísimo que toda nuestra sociedad, la historia de la humanidad está marcada por el machismo, que es la cifra de la construcción de toda la sociedad como la conocemos, en todos los niveles, del nivel religioso, que era del que hablábamos, pero en el nivel laboral, en el nivel familiar, en todos los niveles esta condición ha sido prevalente. Y entonces, a partir de eso, estamos viendo, por ejemplo, que en nuestro tiempo, que podríamos pensar que sea muy distinto de el tiempo de Saulo de Tarso, pues en realidad han cambiado algunas formas, han cambiado algunas apariencias, pero en fondo subsiste este machismo. Y bueno, por el momento paro aquí porque creo que el hermano Eduardo tenga un punto muy interesante que aportar y alrededor del cual podemos después continuar la discusión, la charla. Perfecto. Adelante, hermano Luis. Bueno, sí, señor, también siguiendo las enseñanzas del hermano Santiago, entonces le cedo al hermano Eduardo el turno. No, eso no enseñó el hermano Santiago. Él hizo una exposición y cerró con eso. O sea, está escogiendo lo que le acomoda, pero no le siguió el ejemplo. Pero bueno, vamos a convalidarlo. Hermano Eduardo, tiene la palabra. Bueno, hermanos, gracias. Quería hacer notar, hermanos, un aspecto muy importante que definitivamente marca el derrotero de lo que es la nueva iglesia y de lo que es este ministerio. El primer discípulo que tiene el hermano Alfredo es la hermana Nora, es la primera discípula. Y esto, aunque anecdóticamente es muy especial y hay muchas historias alrededor de todo este grupo, cómo se fue formando, etcétera, pero realmente esto es una señal, esto es una palabra, y esto solo lo hizo el Señor mostrando, como nos dijo el hermano en esta mañana, cuando mencionó que él había tenido 3 hijas, para mostrarnos que
el Señor estaba trayendo un mensaje muy claro de cómo iba a ser este ministerio y de qué iba a ser una nueva iglesia. El primer discípulo es una mujer. Esto rompe con todo lo que ha existido. Nosotros estudiamos antes que cuando vino el Señor rompió la historia para atrás y para adelante, bueno, en los que la rompió y marcó un antes y un después. Pero inclusive estudiábamos en la posición del apóstol Pablo con respecto a la mujer, y el apóstol también viene marcado no solo por esa cultura de Medio Oriente tan fuerte en cuanto al machismo, sino que él también viene viendo que los discípulos de Jesús fueron 12 hombres, como fueron 12 los patriarcas de Israel. Hombres, siempre hombres, claro. Nosotros sabemos que el Señor tenía discípulas, y los que nos escriben los textos realmente no sabemos que el lugar de preponderancia, si se lo dieron o no, o sea, no sabemos porque los textos están escritos por otras personas, pero se nombra que hubo los 12 discípulos y el apóstol viene metido en eso. Pues el lugar que le da a la mujer es el mismo lugar que le está dando todo el mundo, o sea, de segunda. El apóstol Pablo está sumergido en una condición de machismo absoluto que por supuesto lo supera a él y de la cual nunca salió. Entonces, mi reflexión, y me atrevo a pensar a este punto, es si al día de hoy hay un machismo, como decía y introducía el hermano Santiago, en todos los estamentos de la sociedad, en la política. Entonces toca hablar de ley de género, que por favor le suban el salario a las mujeres igual. O sea, hay un machismo impresionante en todo el mundo, no solo Medio Oriente, que es exagerado, donde ellas no pueden casarse con quien quieren o las casan a los 8 años de edad. Por ejemplo, una niña, no pueden estudiar, no pueden manejar carro, bueno, etcétera, no pueden muchas cosas. Si eso es hoy, donde hay Human Rights Watch, donde hay Amnistía Internacional, donde hay ONU, si eso es hoy, ¿qué sería hace 2000 años? Entonces, el apóstol tuvo entre sus conversos judíos, inclusive le fue mal en la sinagoga siempre, pero alcanzó a ganar judíos. Y es más fácil, inclusive, que un judío acepte a Cristo como el Mesías, que es totalmente contrario a la ley, a que acepten el papel de la mujer. O sea, esto es, si se rasgaban las vestiduras con Cristo, con la mujer, ni siquiera lo llegaron a pensar. Y realmente llega el hermano Alfredo y llega con algo que es totalmente nuevo, revolucionario, y que es la verdadera conversión. Y casi sin yo conocer y ignorante en el tema, diría que es como el evangelio real, el nuevo. O sea, es la primera discípula es una mujer y el mensaje viene por ahí. El hermano fue muy claro esta mañana cuando dijo, no es que igualemos a la mujer al hombre. Bueno, ahí ya vendrá una cosa muy tremenda, pero es que se dejó ver como algo superior. Entonces, vivimos en un mundo machista totalmente, lo ha sido, lo es y es totalmente. A esto no escapó el apóstol Pablo, a esto no escapó ni el cristianismo ni el judaísmo, ninguna creencia, nadie rompe con esto. Importante recordar que no es casual que en la región de Tarso se producía el silicio, y que con eso, esa era la lona con la que se construían las carpas, las tiendas. Y como Tarso mismo, por ejemplo, está vecino y rodeado de zonas desérticas, los beduinos y todos los caminantes y peregrinos y pastores de caprinos están en condición seminómada. Entonces todos son clientes de un mercado, y el nicho de mercado y el target de Saulo es justamente toda esa distinguida clientela, y él hace
viviendas provisionales, portátiles, tiendas, tabernáculos, como en lo que habitó Israel en el desierto. Pero una vez se termina la comandancia de Moisés y empieza la comandancia de Josué, que casualmente, nuestra exposición mesiánica es que la ley, o sea, que Moisés llega hasta el río Jordán, hasta Juan el Bautista, y ahí empieza el nuevo Josué, Yeshua. No, no nos queda difícil hoy ver que la primera parte del el fundamento de la doctrina, de la enseñanza, del evangelio, de donde tomamos muchas de esas enseñanzas, han sido tomadas de los textos que nos aparecen en las epístolas de Pablo. Ya claro, pues, tenemos, al menos sabemos que si abrimos, ejemplo, la epístola a los hebreos, entonces que por generaciones yo alcancé a oír que la epístola a los hebreos era escrita por Pablo. Y dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Aquí está diciendo la persona que escribió Hebreos que Dios habló y lo confirmó por medio de los apóstoles que hicieron esas señales. Evidentemente el que les está escribiendo es una persona que no tenía el poder de hacer esas señales. Lo dice, ahí lo dice. Solo es leer. Y ahí dice, esta epístola no la escribió Pablo. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. O sea, él se jacta de que como apóstol de Jesucristo, su ministerio ha estado acompañado de señales, prodigios y milagros. El autor de Hebreos dice, los apóstoles hacían milagros. Ahí lo dice, solo es leer. Entonces, ya van saliendo y así mismo nos van quedando una porción. Unas epístolas evidentemente son bien intencionadas y se pone Pablo, pues como lo decíamos esta mañana, así como algunos hermanos en nuestra generación, ya teniendo telefonía celular, internet, todo eso, todavía hasta antes de la pandemia se utilizaba el hermano dijo. El hermano dijo era una herramienta, era una llave maestra polivalente que servía en reuniones de líderes, en presbiterios y en muchas asambleas. Y
pues periódicamente yo me enteraba, aunque pues había una especie de ley de silencio para que yo no me enterara de esas cosas. Es que han sucedido tantas maravillas entre nosotros, pero lo interesante es que Saulo hacía tiendas, o sea, moradas provisionales, y nosotros estamos construyendo una morada definitiva, con fundamento, así como hubo una Mishkan, un tabernáculo en los días de Moisés y después un templo en los días de Salomón. De la misma manera, ahora estamos construyendo ese tercer templo del que tanto se habla. No es la continuación del de Salomón y el de Herodes, no. Es un templo hecho con piedras vivas, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, claro, la mujer entra arrolladoramente, pero encuentra una tremenda resistencia y hay que librar la lucha, y hay que librar la batalla, pues primeramente adentro, porque ha habido oposición, porque son todo un código genético y una memoria ancestral que pues la mujer fue borrada. Mire, cuando en las escrituras antiguas del antiguo Israel y en las tradiciones antiguas, el Dios de Israel tenía mujer, que era Ishtar o Astarte. Después los sacerdotes y los escribas borraron todo eso, pero pues no alcanzaron a borrar todas las escenas del crimen. Al menos los que estudiamos encontramos la pareja, ¿no? Entonces dejan solamente varón de guerra, ¿no? Varón, ojo, para que sea varón, ya el varón aparece cuando hay una separación del hombre en varón y mujer. Entonces ahí mismo está la certificación de que si es varón, por ahí está la mujer, pero la borraron. Bueno, no del todo. Entonces, bueno, aquí estamos librando la batalla y expuestos a la hoguera, pues por hereje o lo que sea necesario, pero no podemos negar la verdad. Y si el sol brilla, no lo podemos tapar con una mano. Santiago, Luis, Eduardo. Sí, señor. Bueno, estaba reflexionando, escuchando todo lo que se ha dicho, y me venía en mente esos tres hombres o tres categorías del hombre que nos presenta la Escritura: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, bueno, el hombre natural, sabemos, es la bestia, es la parte puramente física, las vísceras del hombre. Su parte más alta, cuando hablamos del hombre carnal, hablamos de un hombre que tiene alma, que tiene principios, que tiene valores, y esa es la parte más alta, ¿no? Esos son los lugares celestiales del ser humano como tal, sin espíritu. Estamos hablando del ser humano cuerpo, alma. Y esa alma en greco se llama psique. Visto que estábamos hablando del apóstol Pablo y de Grecia, y psique en greco significa respiro, soplo. Y entonces, pues es interesante porque el hombre
tomado al polvo de la tierra, después recibe un soplo de vida. La parte más alta del ser humano es femenina, es psique, es alma. Esa es la parte alta de nosotros. Los lugares celestiales del ser humano son femeninos, así como anotación. Indudablemente, el Salmo 150 en el versículo 6 dice: todo lo que respira, dice en nuestras Biblias, alabe a Jehová, pero pues en el Salmo 150 no dice Jehová, sino dice, está el Yod Hei Vav Hei. Todo lo que respira, alabe a ese que dio ese nombre. Cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿qué digo? ¿Que quién me está enviando? Entonces, ese Hayeh Hashem Hayeh, encontramos que algunos antiguos estudiosos tomaban precisamente lo que tú estás diciendo, el Yod Hei, como inhalar. ¿Cómo se pronunciaba? Pues le pusieron vocales, pero es que no se podía pronunciar, sino inhalar, Yod Hei, exhalar, Vav Hei. O sea, ¿cómo pronuncias el H? Y en la inhalación, con Yod y con Vav. Entonces, bien citaste, Dios sopló. El soplo es que el hombre cada vez que respira está invocando ese Yod Hei Vav Hei. Pero eso va directamente, como lo acabas de decir, a la psique. ¿Sí? O sea, a la parte más sutil, a lo último, a lo más elaborado. Y eso es la parte femenil. Estamos ahí, de acuerdo. El ejercicio muscular de contraer para conteniendo la respiración, para que pueda activarse físicamente, lo que es desconocido para unos y es hechicería para otros, pero está ahí, lo tienes, que es la parte donde se hace la conexión, donde se une con quien se va a unir el espíritu con el alma. Pero entonces el alma no solamente está en la psique en general, sino su lugar físico está en la glándula pineal. Y entonces, para que pueda haber una alimentación, una nutrición, físicamente hablando, físicamente, así como alimentamos este cuerpo físicamente, pero también es sustentado con la gracia, con la fe, con la unción, sí, pero también necesitamos lavarlo con agua, llevarlo a la camita que descanse, darle pan en forma de lo que sea, de panzerotti o de mute santanderiano, no importa el menú, si estás allá en Cúcuta o en Roma, igual
hay que nutrirlo. Entonces, pues existe unos torrentes cefalorraquídeos que se pueden respirar. Tú puedes agitar o calmar los latidos de tu corazón. Entonces, pues hay cosas que, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pueden ser difíciles de entender, y sobre todo para todos ustedes, mis amigos, que los estoy viendo aquí en el chat. Bueno, esas preguntas podemos hacer programas ya más especializados, ya saliéndonos un poquito de si había misoginia o no en el judaísmo, o en el cercano oriente, o en el Medio Oriente, o en Canaán, o no, eso son leyendas. Bueno, no sé, podemos trabajar un poquito y mirar, pero todas las cosas nos muestran, y si todo lo que respira alabe a Yod Hei Bab Hei. Entonces me dice, pero ¿cómo? Pero si respira todo, respiran, todos los peces respiran, y los batracios también respiran, y los moluscos también respiran, y los mamíferos respiran, y las aves, y los reptiles. ¿Cómo pueden alabar? Y entonces ahí tienen una explicación. Hermano Luis, ¿le cede la palabra a Eduardo o sí va a entrar? Bueno, voy a entrar. Voy a entrar con algo que es una de las claves, digamos, entre nosotros, y es cómo era al principio. ¿Cómo fue al principio? La Escritura nos dice que creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Entonces ahí nos muestra a nosotros esa realidad, digamos, ese propósito de Dios. Ahora, después, cuando viene la falta, cuando ya se ha dado una ley, una Torá, y se incumple, que nos hacía referencia el hermano esta mañana, entonces viene como un castigo a la mujer, y es de que el varón se va a enseñorear de él, tu marido se enseñoreará de ti. O sea que así no era al principio. Pero así no era al principio, correcto, sí señor. Entonces, de ahí en adelante nos viene toda una serie de ordenanzas y disposiciones legales, lo que hemos estado compartiendo cuando Moisés, y en todas ellas se ve, por ejemplo, esa atrocidad, como decir la ley del espíritu de celos, cosas de esas que solamente tenían cabida contra la mujer, las aguas amargas para ella. Bueno, y así sucede y así sigue toda la tradición. Incluso como fue un castigo de Dios, pues era así, pues así tenía que ser. Lo raro, lo excepcional es que no fuera así, porque Dios lo estableció. Que el marido se enseñoreara. Claro, pues el marido bajo pecado, la mujer bajo pecado, en la condición carnal caída, pues así era, y así tenía que ser, hasta que, y ahí viene lo maravilloso, hasta que viene la nueva vida, hasta que viene la nueva iglesia, hasta que viene, digámoslo en un sentido, la nueva palabra, porque pues desde el principio vemos que estaba la palabra de amor y estaba la gracia, pero para que podamos entendernos y ubicarnos, pues claro, entonces viene la liberación, digamos, de esa condición, la restauración, que es en lo que estamos ahora y lo que debemos estar viviendo ahora y trabajando ahora. Hasta el punto que al final dice, vi una gran señal, una mujer. Esa es la gran señal. Lo único que le recomiendo, mi doctor, es que hay un programa textual
con 3 años de antigüedad en el cual enseño todo eso, cosa que he enseñado por muchos años atrás, pero textualmente solo era decir, como el hermano lo dijo en el año 2020, y les voy a enviar el link textual, o sea, explico por qué en el principio era así, pero que ahora estamos haciendo eso, todo eso, tal cual. Entonces, sí, está bien, estamos de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo conmigo y me estoy oyendo, sí, señor. Bueno, muy bien, entonces yo no me acuerdo de ese programa, pero claro que con gusto voy a recibir ese link y claro, tiene que ser mucho más completo que lo que estoy diciendo. En No, todo caso, básicamente este es el resumen, sí, señor. Yo dije eso en media hora, pues claro, con más sustento, pero ese es el mensaje, claro. bueno, muy bien. Entonces le cedo la palabra al hermano Eduardo. Muy bien. Bueno, hermano, gracias. Hoy está cedido. Sediento. No, cuando nosotros escuchamos la palabra nazismo, esa es una cosa espantosa. Eso se resume que es un sentimiento de superioridad. Básicamente eso es, bueno, con muchas cosas, pero es eso, sentimiento de superioridad. El machismo, que no nos escandaliza tanto, es una palabra más normal, es básicamente lo mismo, es pensar que el hombre es un poquito peor, porque el hombre es superior a la mujer y punto. Eso es por naturaleza, eso es de nacimiento, no hay nada que hacer. Entonces, esto es una condición, esto es como un manto que cubre toda la humanidad, y de eso debemos convertirnos todos, los hombres y las mujeres, porque cuando una mujer acepta o consiente o permite o tolera el maltrato verbal, psicológico, físico, etcétera, es parte de eso es parte de ese machismo, de la creencia de que el hombre tiene ese derecho, de que eso es algo más o menos normal, de que eso es algo aceptable, tolerable, eso tiene que pasarse por alto, etcétera. Y en la mujer también puede haber mucho machismo, es decir, la mamá le dice a la hija, no, mija, tranquilo, eso es normal, eso que él llegue y le pegue, pues eso no importa, eso es una aberración. Eso es lo mismo que podían sentir los que se creían con el derecho de llevar a alguien a un campo de concentración. Absolutamente de acuerdo. Entonces, de esto tenemos que convertirnos todos, pero en mi opinión personal, esto no lo va a cambiar un lenguaje incluyente. En mi opinión, esto es muy personal, sino el incluir, el convertirnos a esto es del corazón, no es, bueno, si yo empiezo a pronunciar unas palabras con una terminación diferente, estoy incluyendo a la mujer. No, esto no es una cosa de lenguaje, de idioma, esto es una cosa del corazón que tiene que ser roto con el evangelio. Por eso lo que marca el ministerio del hermano es el espacio del hermano Alfredo, es el espacio que ha dado a la mujer, y esto no es caprichosamente, este es el mensaje de Dios, claramente, yo lo veo así, claramente, al que debemos convertirnos hombres y mujeres, aceptando el papel poderoso que el Señor tiene ahí. Absolutamente de acuerdo. Bueno, voy a referirme, mientras le envío el link al hermano Luis, solamente a una partecita, y es en la que está desenfocado. De resto, pues sí le quedó bien la enseñanza, bien fundamentada. Está desenfocado básicamente en su columna vertebral del discurso, y es que la mujer está en sujeción al hombre por designio divino. No, o sea, no. El relato nos presenta eso, pero ese es un relato a posteriori. Yo en alguna ocasión, dialogando hace muchísimos años en hogar
del hermano Luis y la hermana Nora con unos elders de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Entonces nos estaban presentando el libro de Mormón y José Smith como profeta. Dije, interesante. Mira todas las profecías que hay en ese libro. Y dije, muéstrame una sola, que sea posterior a la vida de José Smith, porque pues él profetiza hacia atrás. Es como si yo profetizo y va a haber una guerra en Ucrania. Y si, uy, mire, ya hubo, o sea que se cumplió la profecía. Claro, pero es que estoy profetizando con el periódico de ayer. Y con el periódico de ayer, así como dice la canción, tu amor es un periódico de ayer, que nadie procura ya leer, porque ahí están los resultados de la lotería de ayer. Entonces, pues ya si tú la compras hoy no te van a dar el premio. Eso ya no sirve como noticia y tampoco sirve como profecía. Entonces, muchas de las escrituras proféticas de la escritura que tú tienes no son proféticas porque fueron escritas después. Entonces, primero fue el machismo y después fue el relato del castigo. Hubo machismo en toda la región de todas esas culturas semitas, arábicas, los moabitas, los edomitas, todos ellos machistas, todos los cananeos, pues en últimas, Israel también es cananeo, en última instancia, aunque se corcovie, pero bueno, todos ellos tienen ese común denominador. Escribía don Miguel de Cervantes en el capítulo 9, relata que se encontraron un paquete de escritos en árabe. Entonces, dice, a mí me gusta tanto leer, y en una época en que no hay imprenta fácil ni nada de eso, entonces cualquier papel hay que leerlo. Entonces dijo, y eso es árabe, pero yo no sé árabe. Entonces se consiguió por ahí un esclavo y le ofreció dinero si le leía. Y entonces él le tradujo y decía historias de Don Quijote de la Mancha en árabe. Entonces él, se sintió orgulloso, dijo, mi obra ya traducida al árabe. Y leyó algunas porciones de algunos capítulos textuales, bien traducidos. Y entonces dijo, y del autor, dice, sí, aquí dice, Don Cide Hamete Benengeli, o Benengeli, o sea, era un historiador árabe. Y dice Cervantes, siendo muy propio de los de aquella nación el ser mentirosos. O sea, la manera decente, o sea, le fusilaron la obra, porque como no había un copyright, o sea, él no, ISBN, no había derechos de autor, no podía certificar, yo soy Miguel de Cervantes. Entonces le sacaron una copia árabe. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, pues que pues los relatos de la creación, pues bueno, todos los pueblos los tienen, todas las culturas los tienen sus dioses, y bueno, chupan más o menos todos de la misma matriz y ahí van. Entonces se necesita algo glorioso, epopéyico, para darle cuerpo a un Israel que está muy, muy resquebrajado. Estoy hablando en los días de Josías, por allá en el 620. Entonces dice, miren, nos encontramos unas escrituras. ¡Qué cosa! Vamos a leerlas. Y ahí ya vienen con todo el maquillaje, toda la preparación. Y despuésito de eso ya viene
Nabucodonosor, 587, bueno, ya destrucción del templo, bueno, ustedes conocen todo eso. Y regresan 70 años después, ahora sí, con la cultura de Babilonia. Ya se escribió el Talmud de Babilonia, vienen con todos los relatos de los sumerios, de los acadios, de toda Caldea, de Babilonia, por supuesto, y arman lo que está citando ahora mi doctor Luis. Pero el machismo no empezó con Eva y Adán, porque pues obviamente el que escribe ahí es el mismo que escribe el pecado está a la puerta, y ahí no hay puertas porque no hay casas. Entonces, etcétera, etcétera. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No hay padre ni madre. ¿Cómo va a decir padre y madre? ¿Qué es eso? Si no hay hijos. Entonces alguien dirá, no, eso es mensaje profético. No, es mensaje viejo. Son como los escritos de José Smith. Son profecías hacia atrás. Entonces, yo profetizo que Santiago se va a ir a vivir a Italia. Digo, hermano, pero eso fue hace 30 años. O sea, ¿qué profecía es esa? No, pero es que yo lo tenía escrito hace 40. Ese es un cuento muy reforzado, y eso fue lo que hizo Josías. ¿Sí? Josías, José Smith, y ahora Luchito. Entonces, en ese punto es que le digo que pues, les salgo un poquito ahí al camino para decirle que si no, sería justificar a todos los bárbaros que han sido maltratadores, misóginos, y decir, estaban cumpliendo los designios de Dios. No. No, la mujer que me diste por compañera, pues, no. Cada uno va a responder por sus actos. Bueno, adelante, tiene la palabra. Aquí te toca a mí. ¿Había hablado Eduardo o toca Eduardo? Me perdí. No sé, no me acuerdo. Bueno, yo solo digo algo ya, y es, por ejemplo, pues hay que mirar cómo se interpreta. No es bueno que el hombre esté solo, es a veces, yo tengo 3 perros en mi casa, los quiero mucho, y cuando salgo pienso rápido y digo, no puedo dejarlos mucho tiempo solo, tengo que volver. Entonces, que la mujer haya venido a la vida del hombre, como acabo de citar el hermano, la mujer que me diste por compañera, uno dice, mire, es que usted vino fue a ayudarme. Sí, pero tal vez los perritos míos no se pueden determinar solos, es posible que me vayan a hacer un montón de daños, es posible que yo no sé cómo encuentre la casa después, es posible que por eso haya venido la mujer, porque dice, no podemos dejar al hombre solo. Entonces, como para que venga esa instrucción. Y le complemento eso con que la misma palabra hebrea de ayuda idónea la utiliza Dios para sí mismo. Yo seré tu ayudador. Entonces, yo seré tu ayuda idónea. No, ya sin palabras. Entonces no es sí, para que Cristo es mi copiloto. No, para que nos ubiquemos. Haciendo un poquito de exégesis, pues aunque no, la idea no era profundizar tanto. Estamos apenas aquí chapoteando. Creo que ayer titulamos que vamos a bajar un poquito, a sumergirnos un poquito, y lo que estamos haciendo. No mucho, porque pues miren lo que les pasó a los que se fueron a pasear a ver al Titanic. Entonces vamos así, suavecito, con snorkel, no, ni siquiera con tanque. ¿Qué dice, hermano Luis? Bueno, creo que le tocaba al hermano Santiago. Después no, realmente no, le tocaba a usted. Santiago expuso
y intervine yo. Pero Ah, ok. en réplica le seguía a usted, porque esta vez sí lo estoy anotando para que no me pase lo que me pasó esta mañana, que me salté a Eduardo por error. Entonces aquí voy anotando. Muy Pero bien. adelante, hermano Luis. Bueno, no, claro, con esas, digamos, con unos aportes que el hermano nos hace sobre las escrituras, pues es prácticamente difícil o imposible poder aportar algún texto porque lógicamente yo no he profundizado para saber que eso que está escrito ahí no era ahí o no fue así en el principio. Voy a compartir algo que me parece maravilloso y es en los tiempos del Señor que trae el Evangelio, que trae pues... Pero un pequeño paréntesis para ayudarle a facilitar esa investigación. Si usted me muestra algún, no autor porque no sabemos quién escribió, pero alguna cita de Bereshit 1, 2, del hombre, la mujer, la desobediencia, eso. 1, 2, 3. Me la muestra no sé, en los profetas o en los salmos o en los escritos que los citen. Entonces eso le va a ayudar a enfocar acerca de esto que estamos hablando. Sí, Bueno. sí, o sea, por exclusión, sí. Sí, estoy de acuerdo. Siempre se requieren 2 o más testigos, claro. No, pero, o sea, si no lo citan es porque no existía. Sí, correcto. Sí, señor. Sí, así es. No hay otra, pues no conozco otra referencia ahí. Pues algo tan valioso, tan importante, es como la conversión de Saulo. Y dice, bueno, ¿y Saulo escribió de su conversión? No. Pero 3 veces se la pusieron en los labios Lucas. Pero si él escribe epístolas, pues cuente, si es tan importantísimo, ¿no? Sí. ¿Y cuándo le cambiaron el nombre a Pablo? Entonces, bueno, si es algo tan importante como el principio, ¿por qué no lo dijo Isaías? ¿O por qué no lo dijo Daniel o Jeremías? ¿O por qué no está en las crónicas de los reyes o en Samuel o algo, o en los jueces? No está en ninguna parte. Sí, pero precisamente es que el principio es como, pues cuando crea Dios, varón y hembra, o sea, ese es el principio, que no se resalta después. Por eso. Pero ¿por qué sí lo va a resaltar Jesús, Pablo? Pues ya, después sí. Pero exactamente después, cuando ya no hay escrituras. Es que las escrituras terminan ahí en Malaquías y terminan ahí en el siglo... Eso es 400 años antes de Jesús y las escrituras tenían determinadas un siglo. Eso es como la Constitución de 1886. Cuando viene la Constitución de 1991, así de antiguo estaba todo, o sea, no era tan, uy, Adán, no, estaban hablando de la Gran Colombia, de algo más reciente, ya la República, etcétera. Bueno, pero no le quiero interrumpir. Y entonces, te quería aportar eso solamente. Sí, señor, muy bien, muchas gracias. No, encuentro ahora es otra cosa que nos confirma precisamente en lo que estamos, y es cuando en los días del Señor, que trae, decía yo, el Evangelio, la vida eterna, la gracia y la verdad que vinieron por él, como está escrito, bueno, aunque antes se haya hablado de esto, pero entonces eso tan sublime que es el sacrificio del Hijo, el Evangelio, las buenas nuevas,
viene el Señor a ponerlo unido a algo que es lo que hizo esa mujer que lo ungió. Y que dice el Señor que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. O sea, eso quedó unido al evangelio, donde se predique ese evangelio, ¿no? El del Señor, no otro evangelio. Entonces se va a contar lo que hizo una mujer. Eso quedó pegado, quedó unido, quedó como complemento, digámoslo así, de esas buenas nuevas tan maravillosas, que es la respuesta que debe haber a esas buenas nuevas y a ese milagro que es la salvación, digamos, a ese sacrificio. Entonces eso viene a través de una mujer. O sea, la mujer queda en el evangelio en una condición supremamente alta. Aunque si vamos a mirar, claro, que los evangelios a veces la describen en una situación, no sé, como desventajosa, como cuando el Señor está hablando con la samaritana y dicen algunos, pues que, o dice ahí pues, que se extrañaron que hablara con una mujer y cosas así, pero ahora puedo entender, por ejemplo, que esas son cosas que han sido como arregladas, como maquilladas. Los que escriben así porque así piensan, pero como las personas que nos dijeron lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces pues nosotros con esas cartas jugamos, pero podemos leer hasta el periódico de ayer que estábamos hablando. Entonces podemos leer, por ejemplo, todos los evangelios, no solamente 4, que ninguno nos certifica que sea de un discípulo del Señor. Nos certifica, dije, no que no se diga, sí se dice, pero no se certifica. Entonces uno lee, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, mujeres dentro de los discípulos, inclusive quejas de los discípulos varones de que Jesús amaba más a una discípulo que a los demás. Entonces decía, ay, pero mire que ese era el discípulo a quien amaba y no era como nos dijeron Juan. Pues, dice ese evangelio, entonces hay que leer. ¿Y quién era? María o Miriam de Magdala, vea usted. Entonces, o María Magdalena para nosotros. Entonces, depende también lo que uno lea, ¿no? Pero es claro, a la hora de citar, pues decimos, vamos a citar textos oficiales del canon, y por eso lo que tengo aquí encima de mi mesa, siempre una Reina Valera 60, que yo sé que está más torcida que un cigüeñal, pero es la que cito porque es la que todo el mundo conoce, pero no quiere decir que yo tenga que no pueda estudiar en una estugartencia, pero claro, pero puedo citar así, en el principio creó Dios, no Bereshit bara Elohim. Vamos así suavecitos, suaves, piano, va lontano. Sí, señor, y quiero Discúlpeme un segundo, por favor. Camilo, ¿cuánto tiempo tenemos? Cierre con esa frase, Luchito, con lo que va a decir. Bueno, quiero complementar con esto. A raíz de que el Señor dijo eso de esa mujer que lo ungió, dice la Escritura en dos evangelios, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Esa mención que hizo el Señor tan extraordinaria para esa mujer
provocó, pues claro que era el hijo de perdición y tenía que cumplir ese ministerio, pero provocó, No, según la no sabemos. El Evangelio de Judas dice que era el hombre de confianza de Jesús, tanto que él manejaba el tesoro y Jesús le dijo, le encargo que me entregue porque nada que me cogen. Entonces yo vine para ser entregado y Pedro dijo, ay no, Señor, que no lo cojan, que no, no. Entonces es la misión que relata el Evangelio de Judas, encontrado hace muy poco tiempo, publicado por la National Geographic. Bueno, en fin. Casi perdido, pero no. No, tranquilo, o sea, está bien. Y entonces, pues quería decir eso, que esa mención que el Señor hace de ella, entonces es la que provoca en este relato, provoca que entonces Judas vaya y diga, bueno, ¿ustedes qué me dan? O sea, él no me dio este nombramiento, él no me dio este honor, ¿ustedes qué me dan? Y yo lo vendo y lo entrego. Algo así está escrito. Sí, está escrito que Moisés no dejó ni una pezuña en Egipto. Y Jesús le dan 12 y se le quedó uno. Digo, no, mire lo que le diga este editor. Porque el libro de los Hebreos, digo yo, no dicen los eruditos, que lo escribió una mujer, que fue Priscila, y tengo alguna sustentación desde Italia a propósito. Estaban allá con su marido Aquila, o el águila, pero por alto que vuele y se eleve el águila, siempre regresa a su nido con precisión. Entonces ahí llegaba Aquila a donde Priscila, y ahí dice, palabra más, palabra menos, que como en fútbol, Argentina-Colombia, aquí está Jesús, aquí está Moisés, aquí arriba está Jesús superior a Moisés, lo dice el libro de los Hebreos. Y Moisés no perdió nada, ni una pezuña. ¿De dónde salió el término hijo de perdición? Él no es el hijo de perdición, el hijo de perdición. No, los que me diste. No, como no tiene sustento, uno dice, claro, el hijo de perdición es de la doctrina que encontramos en Isaías 15, 18. No existe. Como no existe, me están interpolando una acción para poder explicar otra acción. Pero bueno, vamos a parar ahí, señores. Gracias, estuvo mucho más movido. Última frase, Santiago, una frase para despedir. Estoy pensando en convertirme otra vez en hermana. ¡Aleluya! Hermano Luis, una frase. No, pues hay que prestar atención. No, pues estamos de originales hoy. Hermano Eduardo. Pues una que también nos ha enseñado el hermano, es la primera mujer que vio, el Señor se le presentó, a la primera persona que le presentó fue una mujer, y la primera que llevó las buenas nuevas fue una mujer. Sí, la primera comisionada o apóstol, el primer apóstol después de la resurrección, porque todo es diferente antes de la resurrección o después de la resurrección. El primer apóstol después de la resurrección fue mujer. Sí, señor. La primera misionera entre nosotros también fue una mujer, como nos contaba el hermano hace un tiempo, que fue Sarita. Mire usted, Luchito. Señores, muchas gracias. Santiago, gracias por en esta noche acompañarnos. Allá estamos de madrugada, mientras aquí también
pero nuestros amigos norte santanderianos no tuvieron necesidad de trasnochar. Muchas gracias a los tres. Gracias Un saludo a a ti. la Coronel Nielsen, un saludo a Eric Garnier, un saludo a Fernando Acevedo y un abrazo inmenso para todos ustedes que nos acompañaron en esta noche. Mañana continuamos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.